Una pared de 2 metros de músculo, rabia y equipo táctico llamada Roman Duque irrumpió de golpe por las puertas de Caoba del Creed, el restaurante más exclusivo de la ciudad, convirtiendo en un instante una cena de $500 por plato en una cámara de ejecución. Roman apartó a 3 guardaespaldas de un manotazo como si fueran copas de champán, haciendo volar el cristal en 1000 pedazos mientras los comensales se lanzaban bajo las mesas. La comisaría de policía más cercana estaba a 12 minutos de distancia. En medio del caos, una figura improbable dio un paso al frente. Sara. La torpe mesera novata que apenas unos momentos antes se había estado disculpando por haber tirado un tenedor. Sin embargo, Sara no huyó. En cambio, se lanzó horizontalmente por el aire, enroscó su pierna alrededor del cuello del gigante en plena carga, e hizo lo impensable, detener en seco a un asesino de 140 kilos, dejando el salón del restaurante paralizado en un silencio atónito. Quedaba demostrado así que el arma más peligrosa en el Creed no era el hombre del traje a rayas ni el monstruo con el cuchillo de combate, sino la mujer que había estado sirviendo el agua. Justo antes de comenzar, necesito que me cuenten en los comentarios desde donde están viendo esto. Alex Vincenzo no se sentaba simplemente en las mesas. Las poseía. Esa noche, la mesa 7 del Creed era su trono. Un reservado en la esquina tapizado en cuero burdeos que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. La araña de cristal que colgaba sobre Vincenzo lo bañaba en un resplandor dorado que parecía casi bíblico, como si el propio Dios hubiese decidido que el patriarca de la familia Vincenzo merecía una iluminación mejor que el resto de la humanidad. Vincenzo presidía la mesa junto a 4 hombres que habían volado desde 3 países distintos solo para besarle el anillo. Literalmente. 2 de ellos ya lo habían hecho al llegar, sus labios rozando brevemente la banda de oro en su mano derecha mientras sus ojos permanecían clavados en el suelo. Así se le mostraba respeto a un hombre que controlaba la mitad de las importaciones farmacéuticas de la costa este y toda su dignidad. El Chateau Latour del 61, dijo Vincenzo sin mirar la carta de vinos, con esa voz que cargaba una autoridad casual capaz de hacer que los camareros se pusieran más rectos. Dile a Marcus que quiero la botella de la reserva privada. No la que les muestra a los turistas con la tarjeta de crédito de papá. El sumiller, un hombre delgado de gafas con montura metálica que había servido a presidentes, asintió tan deprisa que por un momento pareció que le iba a desprenderse la cabeza. Por supuesto, señor Vincenzo. Ahora mismo. Vincenzo se recostó en el asiento. Su traje de carbón le quedaba tan perfecto que parecía pintado sobre su cuerpo. Tenía 63 años, pero podía aparentar 50 perfectamente. El cabello plateado peinado hacia atrás como el de un senador romano. Las manos cuidadas e inmóviles. Los hombres le temían a esas manos. Las mujeres las habían amado en otro tiempo, antes de descubrir de lo que eran capaces. La conversación alrededor de la mesa era una sinfonía de deferencia. Un hombre, un político cuya campaña Vincenzo había financiado, se rió demasiado fuerte de un chiste que no tenía ninguna gracia. Otro, un juez, hacía girar su whisky y asentía a todo lo que decía Vincenzo como uno de esos muñecos de salpicadero. Eran hombres poderosos reducidos a aduladores, y Vincenzo se alimentaba de su sumisión como si fuera oxígeno. Fue entonces cuando ella apareció. Sara Fernández se materializó a su lado con una bandeja en equilibrio sobre manos temblorosas. Su uniforme negro era ligeramente demasiado grande. El cabello rubio recogido con tanta fuerza que le daba una expresión perpetua de sorpresa. Era nueva. Cualquiera podía notarlo por la forma en que se movía, como un cervatillo navegando por un campo de minas hecho de cubertería y jerarquía social. Sus aperitivos, señor Vincenzo, balbuceó Sara, bajando la bandeja. Las manos le temblaban tanto que los platos repiqueteaban entre sí como dientes nerviosos. Vincenzo ni siquiera la miró. A la izquierda, no en el centro. El centro es para el vino. Sí, señor. Lo siento, señor. Sara desplazó los platos, pero sus manos volvieron a traicionarla. Un tenedor se deslizó de la bandeja y tintineó contra el suelo de mármol con un sonido como un disparo en una biblioteca. Todo el silencio cayó sobre la mesa de golpe. El político paró su carcajada a mitad. La mano del juez se congeló a medio camino de la boca. Incluso el murmullo ambiente del restaurante pareció contener la respiración.
El rostro de Sara se tornó carmesí. Lo siento mucho, señor Vincenzo. Ahora mismo le traigo otro. Sara se agachó rápidamente, a punto de golpear la cabeza contra el borde de la mesa, con los dedos torpes intentando recuperar el tenedor como si fuera una granada activa. Vincenzo por fin la miró. Sus ojos oscuros la escanearon con el mismo interés que se le presta a un vaso manchado. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 semanas, señor. La voz de Sara se quebró en la palabra, semanas. 3 semanas, repitió Vincenzo lentamente, como si estuviera saboreando la incompetencia. Y te ponen en mi mesa. El gerente dijo. No me importa lo que dijo Marcus. La voz de Vincenzo nunca se elevó. Esa era la parte aterradora. Los hombres que gritan están desesperados. Vincenzo nunca necesitaba gritar. Me importa que cuando vengo al CRID espero un cierto nivel de profesionalidad. ¿Entiendes lo que es este restaurante? Sí, señor. No, no creo que lo entiendas. Vincenzo se inclinó ligeramente hacia adelante y Sara dio medio paso atrás de manera involuntaria, aferrando el tenedor con los nudillos blancos. Este restaurante es donde se cierran tratos que mueven millones de dólares, donde las carreras se construyen y se destruyen entre el aperitivo y el plato principal. Y tú lo estás tratando como una cadena de comida rápida en noche de graduación. Los hombres en la mesa se removieron incómodos. El político estudió su vaso de agua. El juez encontró de repente el techo fascinante. Los ojos de Sara estaban vidriosos, al borde de las lágrimas. Lo entiendo, señor. Lo siento de verdad. Lo haré mejor. Vincenzo la sostuvo la mirada durante 3 largos segundos, luego agitó la mano con desdén como si espantara a un mosquito. Trae el tenedor. Trae el vino. Y por el amor de Dios, deja de temblar antes de que me des razones para hablar con Marcus sobre sus criterios de contratación. Sí, señor. Gracias, señor. Sara retrocedió desde la mesa como una sirvienta alejándose de la realeza, casi tropezando con sus propios pies antes de desaparecer en la cocina. El político exhaló y se forzó a reír. Estos jóvenes de hoy, Alex. Sin carácter. Vincenzo recogió su vaso de agua. Los cubitos de hielo perfectamente translúcidos como pequeños diamantes. No, dijo en voz baja, dando un sorbo. Sin carácter en absoluto. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. No tenía ni idea de que en aproximadamente 90 segundos, esa mesera sin carácter le iba a salvar la vida. Las puertas de caoba no se abrieron. Explotaron. El sonido fue como un accidente de coche comprimido en un único instante. Madera astillándose, bisagras de metal chillando, y luego el terrible silencio que precede al momento en que todo el mundo empieza a gritar. Las puertas, cada una con un peso de casi 100 kilos de artesanía italiana importada, volaron hacia adentro y se estrellaron contra las columnas de mármol con suficiente fuerza para agrietar la piedra. Y a través de los escombros caminó la muerte. Roman Duque era más de 2 metros de músculo potenciado y rabia farmacéutica. Su cuerpo tan imposiblemente grande que parecía violar las leyes de la física. Vestía equipo táctico negro que crujía contra unos hombros construidos como cimientos. Y su cara, Dios, su cara, estaba salpicada de sangre que no era suya. Sus ojos estaban mal. Las pupilas dilatadas a puntos minúsculos, los blancos surcados de venas rojas como rayos. Cualquier cóctel de estimulantes de grado militar que bombeaba por su sistema lo había convertido en algo que apenas calificaba como humano. Se movía como una luz con intención. El primer guardia de seguridad, Paulo, un ex marine que había sobrevivido Fallujah, dio un paso adelante llevando la mano a su arma. Paulo era un profesional. Entrenado. Con experiencia. No importó. El brazo de Roman salió disparado y atrapó a Paulo por la garganta en medio del movimiento. Se escuchó un crujido húmedo, como alguien rompiendo un manojo de ramas, y el cuerpo de Paulo quedó inerte antes de que pudiera gritar. Roman lo lanzó de lado contra una columna de apoyo con tal fuerza que el impacto dejó una abolladura visible en el trabajo decorativo de yeso. Paulo cayó al suelo y no se movió. El segundo guardia, Marcus, sí, Marcus el gerente, que llevaba una Glock 19 en una funda de hombro bajo su chaqueta de traje,
logró desenfundar. Consiguió disparar una vez. La bala le dio a Roman justo en el pecho, directo sobre el corazón, y el gigante ni siquiera parpadeó. El chaleco táctico la absorbió como un puñetazo en una almohada. Roman cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas y agarró a Marcus por la cara. Su mano entera cubría el cráneo del hombre como si fuera una pelota de baloncesto. Levantó a Marcus del suelo y lo estrelló hacia abajo contra una de las mesas del comedor. La mesa explotó bajo el impacto. Una losa de roble recuperado de $15,000 reducida a astillas y leña. Marcus emitió un sonido que era mitad grito, mitad gemido, y luego quedó en silencio. El tercer guardia, Tony, el joven, el que tenía una esposa embarazada en casa, cometió el error de intentar abalanzarse sobre Roman por detrás. Fue valiente y estúpido a partes iguales. Roman ni siquiera se giró. Solo se inclinó ligeramente hacia adelante, y Tony voló sobre su espalda como un gimnasta saltando un potro. Tony golpeó la barra, la colisión produciendo otro crujido nauseabundo que podía haber sido de costillas, de madera de caoba, o de ambas cosas, y se deslizó hasta el suelo dejando una mancha roja en el raíl de latón. 3 guardias. 7 segundos. 3 tipos distintos de heridos. El comedor estalló en caos. Las mujeres gritaron. Los hombres se tiraron bajo las mesas. Un camarero dejó caer una bandeja entera de cremas brûlée. El sonido de la cerámica rompiéndose se perdió en la cacofonía del terror puro. Alguien lloraba. Otro rezaba en italiano atropellado. El pianista había abandonado su Steinway a mitad de una pieza, y las notas que quedaron suspendidas en el aire sonaban como una marcha fúnebre. Roman se quedó parado en el centro del caos, el pecho jadeando, su respiración saliendo en profundos gruñidos animales. Luego sus ojos, esos terribles ojos químicos, se fijaron en la mesa 7. Se fijaron en Alex Vincenzo. Vincenzo sintió algo que no había experimentado en 30 años. La certeza absoluta de su propia muerte. No se movió. No podía moverse. Su cuerpo había hecho el cálculo antes que su cerebro. No había escapatoria de esto, nada que negociar, ninguna cantidad de dinero o poder que pudiera detener lo que estaba a punto de ocurrir. Roman Duque había sido enviado aquí con un único propósito, y era un arma que no fallaba. Los hombres en la mesa de Vincenzo se habían dispersado como cucarachas cuando se enciende la luz. El político gateaba hacia la cocina. El juez se había orinado encima, una mancha oscura extendiéndose por sus caros pantalones mientras se apretaba contra la pared. Solo Vincenzo seguía sentado, con las manos planas sobre la mesa y el rostro congelado en una expresión de aceptación sombría. Así era como terminaba todo. No en un tiroteo ni en un coche bomba ni en una prisión federal, sino aquí, en el restaurante en el que había comido todos los martes durante 15 años. A manos de un monstruo al que alguien había pagado más de lo que Vincenzo estaba dispuesto a pagar por seguir vivo. Roman empezó a caminar hacia Vincenzo. Cada paso un clavo de muerte sobre el suelo de mármol. Desenvainó un cuchillo de combate de su cinturón. 25 centímetros de acero negro diseñados para atravesar blindaje corporal. Roman no se apresuró. ¿Para qué? No había ningún lugar al que Vincenzo pudiera ir. Vincenzo cerró los ojos. Pensó en su hija, casada ya, viviendo en Milán, donde no tenía que saber lo que su padre era en realidad. Pensó en su esposa, muerta hacía 12 años, enterrada bajo una lápida que mentía sobre el buen hombre que había sido. Pensó en los 63 años que había vivido y en las cosas que había hecho para merecer este final. Escuchó la respiración de Roman acercándose. El chirrido de las botas tácticas sobre el mármol ensangrentado. El latido de su propio corazón golpeando sus últimos compases. Y entonces escuchó algo imposible. El sonido de cubiertos cayendo al suelo. El sonido de pasos, ligeros, rápidos, decididos, corriendo hacia el peligro en lugar de alejarse de él. El sonido de la voz de Sara, que ya no temblaba, pronunciando una sola palabra con autoridad absoluta. No. La bandeja golpeó el suelo con un estruendo que de alguna manera cortó por encima de los gritos. Sara Fernández, la nerviosa y temblorosa novata que había pasado las últimas 3 semanas disculpándose por todo, había desaparecido.
La mujer que ocupaba su lugar se movía con la fluidez segura de alguien para quien la violencia se había convertido en un segundo idioma. Roman se giró hacia el sonido. Su cerebro mejorado químicamente procesó esta nueva variable. Una mesera. Una chica. Ninguna amenaza. Roman empezó a descartarla y a devolver su atención a Vincenzo, pero algo en la manera en que Sara se movía le hizo detenerse. Sara no huía. Estaba cerrando distancia. Las manos de Sara fueron hacia su cabello, sacando los pasadores que lo habían mantenido en ese moño apretado y severo. Su pelo rubio cayó suelto sobre los hombros. Pero el movimiento no era por vanidad. Era para eliminar obstáculos. Sara giró los hombros una vez, 2 veces, y la timidez temblorosa que había definido cada uno de sus movimientos durante 3 semanas se evaporó como vapor. «Aléjate de la mesa», dijo Sara, con la voz fría y nivelada. Roman se rió. Fue un sonido horrible, húmedo, químico y anormal, como un triturador de basura intentando procesar algo para lo que no fue diseñado. Roman desplazó su volumen para enfrentarla de lleno, el cuchillo de combate todavía apretado en su mano enorme. «Niñita debería correr», dijo Roman, sus palabras pastosas por el cóctel que le estaba comiendo el cerebro. «Niñita debería esconderse». «Última oportunidad», dijo Sara. Sara ya se estaba moviendo mientras hablaba, con los pies deslizándose hasta una postura que ninguna mesera debería conocer. Peso distribuido, rodillas dobladas, manos abiertas y listas. Roman cargó. Para un hombre de su tamaño, se movía con una velocidad aterradora, cubriendo los 5 metros entre ellos en menos de 2 segundos. El cuchillo subió en un arco practicado, diseñado para abrirla de cadera a hombro. Era un golpe mortal y Roman lo había ejecutado antes. Memoria muscular escrita en la sangre de otros. Sara no retrocedió. Explotó hacia adelante. En el último momento posible, Sara se lanzó en un slide. Su cuerpo fue horizontal mientras pasaba por debajo del brazo extendido de Roman. Su pierna disparó hacia atrás y se enganchó detrás de su rodilla, la única articulación en ese enorme armazón que tenía que obedecer a la física. El impulso hacia adelante de Roman lo traicionó. La pierna cedió y, por primera vez desde que había atravesado aquellas puertas, el gigante trastabilló. Pero Sara no había terminado. Mientras Roman luchaba por el equilibrio, Sara usó el propio cuerpo de Roman como trampolín. Un pie se apoyó en su rodilla doblada, el otro en su cadera. Y entonces Sara estaba en el aire, girando en pleno vuelo como una trapecista que había aprendido a volar en circos más oscuros y sangrientos. El tiempo pareció fragmentarse. Los comensales que aún no habían huido observaron paralizados e incrédulos. Vincenzo, con los ojos ya abiertos de par en par, miraba con la expresión de un hombre viendo su propia ejecución interrumpida por algo que no podía procesar. La pierna de Sara se enroscó alrededor del cuello de Roman como una pitón. El cuerpo de Sara quedó perpendicular al suyo, suspendido en el aire un momento cristalino. Un vaso de agua cayó de una mesa cercana a cámara lenta. Un tenedor tintineó contra un plato. La copa de champán de alguien se volcó y rodó. Luego la gravedad se reafirmó. Sara aprovechó cada gramo de su impulso y torció el cuerpo con brutal eficiencia. La cabeza de Roman se sacudió hacia un lado con suficiente fuerza para hacer que las vértebras de su cuello crujieran como plástico de burbujas. Ese enorme armazón, ya desequilibrado, fue con él. 2 metros y 140 kilos de músculo potenciado se estrellaron contra el suelo de mármol con el sonido de un piano de cola siendo lanzado desde un segundo piso. El restaurante entero tembló. Sara aterrizó en cuclillas a 1,5 metros de distancia, perfectamente equilibrada, su respiración controlada y regular. El uniforme estaba rasgado en el hombro y había una fina línea de sangre en su antebrazo donde el cuchillo de Roman había estado más cerca de lo que Sara hubiera querido. Pero Sara estaba de pie y lista antes de que Roman dejara de deslizarse por el suelo de mármol ensangrentado. Durante 3 segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Roman yacía tumbado boca arriba, mirando la araña de cristal con ojos que no podían del todo enfocar. Su mano todavía aferraba el cuchillo, pero con debilidad ahora. Su sistema nervioso potenciado intentaba reconectar señales que Sara acababa de cortocircuitar. Roman no estaba inconsciente. Las drogas en su sistema no lo permitirían.
Pero estaba reiniciándose, con el cerebro intentando entender cómo una mesera de 55 kilos acababa de tumbarlo. Sara se irguió lentamente, los ojos sin apartar nunca de Roman. La transformación era completa. La mujer de pie en las ruinas del comedor del Creed no tenía ningún parecido con la chica que había dejado caer un tenedor 10 minutos antes. Su postura era diferente. Su expresión era diferente. La frecuencia entera en la que operaba había cambiado a algo primario y preciso. Sara miró a Vincenzo, que seguía congelado en su mesa con la boca literalmente abierta. «Métete detrás de la barra», dijo Sara. «No es una petición. Es una orden. Ahora». Vincenzo no se movió. No podía moverse. Su comprensión entera de la realidad acababa de ser demolida tan completamente como su equipo de seguridad. «Señor Vincenzo», dijo Sara, afilando el tono. «No puedo protegerle y pelear con él al mismo tiempo. Así que tiene exactamente 3 segundos para decidir si quiere sobrevivir a los próximos 5 minutos». Eso rompió el hechizo. Vincenzo salió del reservado sin ninguna de su elegancia anterior, tropezando con sus propios pies en su prisa por poner la barra de mármol entre él y Roman Duque. En el suelo, los dedos de Roman comenzaron a flexionarse. Su respiración se profundizó. Las drogas estaban haciendo su trabajo, inundando su sistema con suficiente adrenalina y rabia sintética para anular las señales confundidas. Sara lo vio y lo entendió. Había ganado 30 segundos, quizás menos. El gigante se estaba levantando. Sara no esperó a que Vincenzo procesara lo que estaba pasando. Agarró a Vincenzo por el cuello de su cara traje y lo arrastró físicamente detrás de la barra con una fuerza que dejaba claro que el acto de mesera temblorosa había sido una mentira desde el principio. Vincenzo tropezó y sus zapatos de cuero italiano resbalaron sobre el champán derramado, golpeándose contra el armario trasero con suficiente fuerza para hacer temblar el estante superior de los whiskies. «Agáchate», gritó Sara mientras ya se movía. Sara agarró el mostrador de mármol, una pieza sólida que debía de pesar 100 kilos, y con un esfuerzo gutural, lo volcó de lado. El mostrador golpeó el suelo con un trueno, creando una barricada entre ellos y el comedor. Botellas se hicieron añicos. Vasos explotaron. El olor de una docena de licores distintos se mezcló con la sangre y el miedo. Vincenzo se pegó contra el armario, con el cerebro todavía intentando ponerse al día con su cuerpo. Vincenzo había visto gente asesinada. Había ordenado asesinar gente. Pero nunca había visto a nadie moverse como se había movido Sara. Como si la violencia fuera una danza que Sara había estado coreografiando toda su vida. «¿Quién diablos eres tú?», le salió la voz despojada de su autoridad habitual. Sara lo ignoró. Estaba escaneando el contenido de la barra con la evaluación táctica de alguien inventariando armas, no bebidas. Sus dedos se cerraron alrededor de una botella de vino, el Chateau Latour del 61 que Vincenzo había pedido, irónicamente, y Sara testó su peso con un agarre practicado. No era ideal, pero abriría un cráneo si se aplicaba correctamente. Desde más allá de la barricada llegó el sonido que ambos habían estado temiendo. Roman poniéndose en pie. El raspar de botas tácticas sobre el mármol. La respiración húmeda y entrecortada de un hombre cuyo cuerpo se estaba comiendo desde adentro para mantenerse funcional. Un gruñido bajo que sonaba más animal que humano. «Te hice una pregunta», siseó Vincenzo, intentando recuperar algún fragmento de control. «¿Trabajas para los Calibresi?» «Los rusos». «¿Quién te envió?» Sara finalmente lo miró y Vincenzo se encogió de lo que vio en sus ojos. Eran fríos y calculadores. Los ojos de alguien haciendo matemáticas complejas donde las variables se medían todas en sangre y balas. «Nadie me envió», dijo Sara con frialdad. «Llevo 3 semanas aquí recopilando inteligencia sobre su organización para un grupo de trabajo federal que oficialmente no existe. Se suponía que debía ser invisible durante otro mes antes de que nos moviéramos contra usted». Sara agarró una segunda botella. Vodka esta vez, de mayor graduación. Pero su amigo de allí acaba de arruinar 6 meses de planificación operativa, así que ahora los dos estamos teniendo una mala noche. El rostro de Vincenzo pasó por varios colores. «Eres un agente federal». La agencia fue desmantelada. Hubo consecuencias políticas.
Técnicamente estoy desempleada, confirmó Sara. Sara lanzó una mirada por encima del borde de la barricada. Roman estaba de pie, haciendo rodar sus enormes hombros. El cuello seguía ligeramente torcido desde donde Sara se lo había trabajado. Roman miraba directamente hacia su posición. Pero pasé 12 años aprendiendo a matar personas que son muy difíciles de matar. Así que las habilidades son transferibles. Un tremendo estruendo les hizo agacharse a ambos. Roman había recogido una de las mesas de comedor intactas, roble sólido, probablemente 150 kilos, y la había lanzado por el salón como si fuera un frisbee. Se estrelló contra la pared encima de la barra, lloviendo astillas y trozos de madera sobre su posición. Está intentando sacarnos, dijo Sara más para sí misma que para Vincenzo. No es táctico, solo fuerza bruta y química. Eso es bueno. Significa que es predecible. Predecible. La voz de Vincenzo se quebró en la palabra. Esa cosa acaba de lanzar una mesa. Sí. Y la lanzó donde estamos, no donde vamos a estar. Sara empezó a bajar botellas de los estantes, alineándolas. Las drogas lo hacen fuerte y agresivo, pero también lo hacen estúpido. Ya ha olvidado la primera regla del combate. ¿Cuál es? No dejes que tu enemigo controle el terreno. Sara agarró una toalla de bar y empezó a rasgarla en tiras. No podemos quedarnos aquí. Roman seguirá lanzando muebles hasta que algo nos aplaste o hasta que se quede sin cosas que lanzar. Tenemos que movernos. Otro estruendo. Esta vez una silla girando por el aire como una hélice, incrustándose en el techo encima de ellos. Vincenzo agarró el brazo de Sara, y la mano de Sara estaba en la muñeca de Vincenzo antes de que pudiera parpadear. Su agarre era como un tornillo de banco. Vincenzo lo soltó de inmediato, levantando ambas manos. Escúcheme, dijo Vincenzo rápidamente. Tengo gente. Hago una llamada y puedo tener 50 soldados aquí en 20 minutos. Solo necesitamos sobrevivir 20 minutos. Sara se rió, pero sin ningún humor. Mírelo. Vincenzo se arriesgó a asomarse por la barricada. Roman estaba destruyendo sistemáticamente el comedor, volcando mesas, arrancando sillas con las manos desnudas, creando un páramo de madera astillada y vidrio roto. Sus movimientos se estaban volviendo más erráticos, más violentos. Espuma empezaba a formarse en las comisuras de su boca. Está colapsando, dijo Sara en voz baja. Sea lo que le dieron, su cuerpo está empezando a rechazarlo. En 20 minutos estará muerto o habrá destruido todo en este edificio, incluidos nosotros. Tenemos quizás 5 minutos antes de que las drogas lo empujen a un estado de furia total. Y entonces no hay forma de predecir lo que hará. Entonces, ¿cuál es tu plan? Sara lo miró con una expresión que de alguna manera contenía al mismo tiempo una confianza absoluta y una resignación completa ante la locura de su situación. Correr, dijo Sara. Por la cocina, hacia la salida trasera. Una vez en los pasillos de servicio, su tamaño trabaja en su contra. Espacios estrechos, puertas angostas. Puedo aprovechar eso. ¿Y si no llegamos a la cocina? Sara recogió la botella de Chateau Latour, sintiendo su peso una vez más. Entonces está a punto de descubrir por qué el gobierno gastó $2 millones entrenándome para matar gente en espacios reducidos con armas improvisadas. Roman rugió. Un sonido inhumano de rabia pura. Y algo mucho más grande golpeó la pared. El edificio entero tembló. Se acabó el tiempo, dijo Sara. Cuando yo me mueva, usted se mueve. Sin pensar. Sin dudar. Solo corra. Vincenzo asintió, con la mandíbula firme. Para un hombre que había ordenado incontables muertes, nunca había tenido que correr por su vida. Era una experiencia nueva, y posiblemente la última. Sara estaba a punto de dar la señal para correr cuando los vio. Puntos rojos. Docenas de ellos, bailando por las paredes como luciérnagas mortales, barriendo el destrozado comedor en patrones coordinados que hablaban de entrenamiento profesional y disciplina militar. Miras láser. Sara empujó a Vincenzo contra el suelo mientras una línea roja se deslizaba por el panel trasero de la barra, centímetros de donde había estado la cabeza de Vincenzo.
La mente de Sara ya corría a través de las implicaciones, y ninguna era buena. Roman no había venido solo. Sara se arriesgó a asomarse de nuevo por la barricada, usando un fragmento de espejo roto para anclar su visión sin exponerse. Lo que vio le hundió el estómago. A través de la entrada principal destruida pudo contar al menos 8 figuras en equipo táctico, desplegadas en formación profesional de entrada. Llevaban armadura corporal negra y cascos con viseras de cara completa, y cada una portaba una subfusil con silenciador que probablemente costaba más que la mayoría de los coches. Por Dios, susurró Vincenzo al ver lo mismo. ¿Cuánta gente quiere verme muerto esta noche? Sara no respondió. Estaba contando salidas, calculando ángulos, ejecutando escenarios de probabilidad que todos terminaban igual, mal. La entrada principal estaba cubierta por el equipo táctico. Las salidas de emergencia a lo largo de las paredes laterales también barridas por miras láser. Las ventanas eran de vidrio a prueba de balas, y aunque no lo fueran, estaban en el tercer piso. Eso dejaba la cocina. Una entrada, una salida, y si el equipo de Roman tenía medio cerebro entre todos ellos, ya tendrían a alguien cubriéndola. Estaban acorralados. Roman pareció sentir que su apoyo había llegado. Detuvo su destrucción y se giró hacia la entrada, el enorme pecho jadeando. Uno de los operadores tácticos se le acercó con cuidado, como alguien aproximándose a un perro rabioso, y le entregó algo. La visión mejorada de Sara captó el destello de metal, un auricular de radio. Roman se lo metió en la oreja y incluso desde el otro extremo del salón, Sara pudo ver cómo cambiaba su expresión. La furia berserker se enfocó en algo más peligroso. Propósito dirigido. Roman asintió 1, 2 veces, y señaló directamente hacia la barra donde Sara y Vincenzo estaban escondidos. Están coordinándose, dijo Sara principalmente para sí misma, retrocediendo ya y revaluando todo. Esto no es solo un asesinato. Es un equipo de extracción profesional. Extracción. El rostro de Vincenzo se había vuelto pálido. Quieren llevarme vivo. A usted. La mandíbula de Sara se tensó. No. Las piezas encajaban ahora, formando una imagen que Sara realmente no le gustaba. Roman no había venido a matar a Vincenzo. Roman era el cebo. El objetivo real siempre había sido Sara, o quienquiera que estuviera trabajando encubierto en ese restaurante. Alguien la había quemado. Alguien sabía exactamente quién era ella y había orquestado todo ese desastre para sacarla a la luz. Y Sara había caído directamente en la trampa. Una voz resonó por el comedor, amplificada por un sistema de altavoces que la hacía sonar como Dios anunciando el apocalipsis. Era masculina, calmada, con un leve acento europeo que Sara no podía situar exactamente. Sara Fernández, ex operativa de actividades especiales. Nombre en clave, Sparrow. La voz hizo una pausa, dejando que eso calara. Sabemos quién eres. Sabemos lo que puedes hacer y sabemos que estás detrás de esa barra con el señor Vincenzo. Sara cerró los ojos brevemente. Sparrow. Sara no había escuchado ese nombre en 2 años, desde que la agencia había sido disuelta y Sara había sido liberada con una identidad falsa y una advertencia de desaparecer. Alguien había guardado muy buenos archivos. No estamos aquí por Vincenzo, continuó la voz, casi en tono de conversación. Francamente, nos importa poco si vive o muere. Estamos aquí por ti. Sal pacíficamente y dejamos que todos los demás en este edificio se marchen. Quédate escondida y empezamos a ejecutar a los civiles que tenemos atados en el guardarropa. Tu elección. Tienes 60 segundos. Vincenzo la miró, su rostro una máscara de incredulidad y furia creciente. Esto es por tu culpa. Estoy a punto de morir por tu culpa. Cállate, siseó Sara. La mente de Sara trabajaba a velocidad de ordenador analizando opciones. Tenían rehenes. Eso lo cambiaba todo. Sara podría luchar para salir, quizás, pero no mientras protegía a Vincenzo, y no mientras inocentes estaban siendo retenidos a punta de pistola. Más puntos rojos barrieron su posición. Sara contó los patrones, los intervalos. 8 operadores, probablemente exmilitares, definitivamente bien financiados. Roman como su ariete. Número desconocido cubriendo las salidas exteriores.
comunicaciones profesionales y coordinación. Esto no era un golpe. Era una red. Y Sara era el pez. 45 segundos, anunció la voz alegremente. Sara miró la puerta de la cocina a 6 metros de distancia a través de un suelo abierto que ahora estaba cubierto por al menos 4 ángulos de fuego distintos. Incluso si pudiera cruzar esa distancia, y eso era un gran sí, Roman estaba posicionado directamente entre ellas y la libertad, y Roman se había recuperado lo suficiente como para que sus manos ya no temblaran. Sara miró a Vincenzo, que estaba pegado contra el armario con el traje caro empapado de alcohol derramado y el rostro mostrando algo que Sara nunca había visto en él. Terror genuino. Sara miró las botellas alineadas a su lado. Las armas improvisadas que no harían nada contra armadura corporal y armas automáticas. 30 segundos. Un punto láser encontró el camino por encima de la barricada, pintando un punto rojo en la pared sobre la cabeza de Vincenzo. Luego otro. Luego 3 más. Estaban triangulando, mostrándole exactamente cuántos ángulos de fuego habían establecido. Era la manera de un profesional de decir, este salón nos pertenece. 20 segundos. Sara cerró los ojos e hizo algo que no había hecho en 5 años de operaciones encubiertas. Rezó. No a Dios. Sara había dejado de creer en eso durante su tercera operación negra. Sino a la suerte, al caos, a cualquier fuerza en el universo que de vez en cuando dejaba ganar al más débil. 10 segundos. Sara abrió los ojos y miró a Vincenzo. De verdad lo miró. Un asesino. Un narcotraficante. Un hombre responsable de incontables muertes. Sara debería dejárselo. Debería usarlo como distracción y correr hacia la cocina mientras estaban ocupados disparándole. Pero eso no era lo que hacían los Parrow. Los Parrow salvaban a la gente incluso cuando esa gente no lo merecía. Incluso cuando iba a costarles la vida. Tiempo, dijo la voz. Y entonces las luces se apagaron. Las luces no se apagaron por accidente. Sara había visto el panel de energía de emergencia detrás de la barra durante sus 3 semanas de cuidadosa observación, mapeando cada centímetro del diseño del CRID como si su vida pudiera depender de ello. Resulta que sí dependía. En el momento en que la oscuridad engulló el comedor, Sara ya se estaba moviendo. Su mano encontró el cuello de Vincenzo en la negrura con la certeza de la memoria muscular. Vamos. Siseó Sara, arrastrándolo hacia adelante. El equipo táctico activaría su visión nocturna en segundos, pero segundos era todo lo que necesitaba. Sara conocía ese salón en la oscuridad. Lo había practicado caminándolo con los ojos vendados durante sus turnos nocturnos de limpieza cuando se suponía que debía estar fregando los suelos. Sara conocía la silla volcada a las 10, la mesa destrozada a las 2, el camino exacto a través del campo de escombros que no lo frenaría. Vincenzo tropezó a su lado, sus zapatos caros resbalando sobre sangre y champán, pero el agarre de Sara lo mantuvo erguido y en movimiento. Detrás de ellos Sara escuchó gritos, órdenes profesionales y escuetas en jerga táctica, y el zumbido del equipo de visión nocturna arrancando. Luego Roman rugió, y el sonido estuvo tan cerca que erizó todos los pelos del cuello de Sara. Sara y Vincenzo golpearon las puertas de la cocina en pleno sprint. Sara lideró con el hombro y las puertas dobles estallaron hacia adentro, llevándolos de la oscuridad a un paisaje de acero reluciente y fuego industrial. La cocina seguía completamente iluminada, funcionando con un circuito separado, y el brillo repentino era cegador después de la oscuridad del comedor. El calor los golpeó como una pared física. Todos los quemadores seguían encendidos, llamas lamiendo desde las cocinas de gas en columnas azules y naranjas. Una olla de algo había hervido, enviando vapor hacia las campanas de ventilación. Los hornos industriales irradiaban olas de calor que hacían temblar el aire. Alguien había abandonado una sartén en llama alta, y lo que había habido en ella era ahora carbón, enviando humo negro que el sistema de ventilación sobrecargado no podía limpiar del todo. Los chefs habían desaparecido hace rato. Sara podía ver las evidencias de su huida en pánico. Un cuchillo caído a mitad de corte. Verduras esparcidas sobre una tabla de cortar. La puerta del congelador industrial abierta de par en par con vapor derramándose como niebla rasante. Los cocineros habían corrido en el momento en que empezaron los disparos, que era la cosa más inteligente que había hecho alguien en toda la noche.
Sigue moviéndote, ordenó Sara, arrastrando a Vincenzo hacia el fondo de la cocina. Los ojos de Sara ya catalogaban el entorno, transformando una cocina comercial en un campo de batalla. Las mesas de preparación de acero podían proporcionar cobertura. Los potes y sartenes colgantes podían ser armas o distracciones. Las cocinas industriales eran peligros que funcionaban en ambas direcciones. Llegaron al extremo de la cocina cerca de la estación de pastelería antes de que las puertas detrás de ellos se abrieran de golpe. Roman llenó el umbral como una pesadilla tomando forma física. Su silueta recortada contra la oscuridad del comedor. Roman tuvo que agacharse para pasar por el marco. Sus hombros tan anchos que casi tocaban ambos lados. Las luces fluorescentes de la cocina revelaron el alcance total del daño que Sara le había infligido. El cuello de Roman estaba hinchado en un lado y había un brillo de sangre en la comisura de la boca donde Roman se había mordido la lengua. Pero seguía de pie. Seguía moviéndose. Todavía alimentado por el cóctel químico que lo había convertido en algo que se negaba a reconocer su propia mortalidad. Detrás de la línea, le dijo Sara a Vincenzo, señalando la fila de cocinas industriales que separaban el área de preparación de las estaciones de cocción. No era mucha cobertura, pero era algo. Vincenzo no discutió. Para un hombre que había pasado su vida dando órdenes, estaba aprendiendo rápidamente a seguirlas. Sara agarró un cuchillo de chef de la tira magnética de la pared. 25 centímetros de acero alemán, perfectamente equilibrado, suficientemente afilado para dividir átomos. Se sentía bien en su mano. Familiar. Sara había entrenado con cuchillos antes de aprender a usar armas de fuego, en los tiempos en que la agencia todavía creía en soluciones silenciosas para problemas ruidosos. Roman dio un paso hacia la cocina, y otro. Sus botas dejando huellas de sangre sobre el suelo de azulejos blancos. Había recogido un hacha de carnicero en algún lugar, una cosa enorme diseñada para deshuesar carcasas animales enteras, y parecía casi proporcionada en su mano enorme. Pajarita. Gruñó Roman, su voz pastosa y húmeda. Ya no hay donde volar. Sara no respondió. No malgastó el aliento en réplicas ingeniosas ni en evaluaciones tácticas. Simplemente se movió, circulando para poner la mesa de preparación central entre ellos. El peso equilibrado sobre las puntas de los pies. El calor de la cocina envolviéndola como una segunda piel mientras notaba el sudor empezando a perlar en su frente. El equipo táctico vendría a través de esas puertas en cualquier momento. Sara podía oírlos organizándose en el comedor, su calma profesional un contraste marcado con la rabia químicamente inducida de Roman. Pero ahora estaban siendo cautelosos, probablemente recalibrándose después de que Sara apagara las luces. Eso le compraba quizás 30 segundos. 30 segundos para tumbar a un monstruo de 2 metros con un hacha de carnicero. Sara había trabajado con peores probabilidades. Roman se lanzó, más rápido de lo que algo de ese tamaño debería moverse, trayendo el hacha hacia abajo en un corte vertical que le habría abierto el cráneo como un melón. Sara giró hacia un lado, sintiendo el aire desplazado mientras la hoja silbaba junto a su oído y se incrustaba en la mesa de preparación con un sonido como un disparo. La mesa era de acero industrial. El hacha se hundió 8 centímetros. Roman intentó liberarla y en ese medio segundo de distracción, Sara atacó. El cuchillo de Sara relampagueó hacia el tendón expuesto encima de la bota de Roman, buscando el punto donde Aquiles aprendió su lección de la manera más dura. La hoja mordió profundo. Y por primera vez, Roman realmente gritó. La sangre salpicó sobre los azulejos blancos, rojo arterial contra blanco estéril, y la pierna de Roman cedió. Pero Roman no cayó. Las drogas no lo permitirían. En cambio, Roman giró sobre su pierna buena y le dio un revés a Sara con suficiente fuerza para enviarla volando contra una rejilla de potes colgantes. Sara golpeó fuerte y el mundo se convirtió en una cacofonía de metal repicando y campanadas que no eran reales. La visión de Sara se duplicó, luego se triplicó, y notó el sabor del cobre en la boca. A través de la neblina, vio a Roman cojeando hacia Sara, dejando un rastro de sangre. El rostro de Roman retorcido en algo que podría haber sido una sonrisa si no hubiera sido tan terrible. Detrás de Roman, luces tácticas barrían a través de las puertas de la cocina. Se había acabado el tiempo. El equipo táctico se detuvo en la entrada de la cocina.
Sara lo vio a través del caos giratorio de su conmoción cerebral. El operador líder levantando el puño cerrado, la señal universal de alto. Tenían a Roman entre ellos y su objetivo. E incluso con visión nocturna y armadura corporal, nadie quería disparar accidentalmente a su propio ariete. La vacilación le compró quizás 10 segundos. Los usó para no morir. Rodando de lado entre los potes colgantes, Sara agarró el borde del fregadero industrial y se impulsó hacia arriba. La cabeza le gritaba. Las costillas se sentían rotas donde había golpeado la rejilla y podía notar sangre. Pero Sara estaba vertical, y vertical significaba funcional. Roman cojeaba hacia Sara, su tendón de Aquiles destrozado dejando un rastro de sangre por los azulejos. La herida debería haberlo tumbado. Habría tumbado a cualquier humano normal. Pero el cóctel que corría por su sistema le había apagado los receptores del dolor y los había reemplazado con odio químico puro. Entonces algo inesperado ocurrió. Vincenzo salió de detrás de la línea de cocinas. No para pelear, el hombre no era tan estúpido, pero llevaba algo en la mano. Uno de los sopletes de propano que los pasteleros usaban para las cremas brûlée. Vincenzo lo había encendido y la llama azul silbaba como una serpiente enojada. «Oye», gritó Vincenzo con la voz temblorosa pero decidida. «Oye, pesadilla farmacéutica». Roman se detuvo, con el cerebro adicto procesando esta nueva variable. Roman se giró ligeramente, dividiendo la atención entre Sara y Vincenzo. Sara aprovechó el momento. Sara agarró la boquilla de ducha industrial del fregadero detrás de ella y la apuntó directamente hacia los quemadores de gas que todavía ardían en la línea de cocinas. El agua a alta presión golpeó las llamas, creando una explosión instantánea de vapor que llenó la cocina de niebla blanca escaldante. La visión nocturna del equipo táctico convirtió el vapor en una pared impenetrable. Sara escuchó maldiciones, escuchó a alguien ordenándoles mantener posición hasta que mejorara la visibilidad. Bajo la repentina cobertura del vapor arremolinado, Sara se movió. Agarró a Vincenzo por el brazo y lo jaló dentro del congelador industrial, cerrando de golpe la pesada puerta detrás de ellos. La temperatura cayó 20 grados en un instante y de repente pudieron respirar, sus jadeos convirtiéndose en nubes visibles en el aire refrigerado. Vincenzo temblaba, el soplete de propano todavía en la mano. Sara lo tomó suavemente y lo apagó, sumiéndolos en la tenue iluminación de emergencia del congelador. Eso fue o muy valiente o muy estúpido, dijo Sara apoyándose contra un estante de carne colgada. Todavía estoy decidiendo cuál, admitió Vincenzo. Vincenzo se deslizó hasta sentarse en el suelo, su caro traje arruinado más allá de cualquier posible salvamento. Por un momento, simplemente estuvieron sentados en el frío, escuchando su propia respiración y los sonidos amortiguados del equipo táctico reorganizándose afuera. Luego Vincenzo habló, con la voz baja y urgente. «¿Cuánto?» Sara lo miró. «¿Qué? ¿Cuánto quieren por ti?» «Siempre hay una cifra». Vincenzo buscaba en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando un teléfono con la pantalla agrietada. «Puedo transferir dinero a cualquier parte del mundo. Cuentas en las Islas Caimán, bancos suizos, criptomoneda. Dime la cifra y la doblo. La triplico. Lo que sea que les estén pagando, yo pago más». Sara estuvo a punto de reírse, pero le dolía demasiado. «Así no funciona esto. Todo funciona así». Los ojos de Vincenzo estaban desesperados ahora, el barniz del patrón intocable completamente borrado. «Todo el mundo tiene un precio. Esos hombres de allí afuera, alguien les está pagando. Quien quiera que los envió, alguien les pagó primero. Son solo economía. Te estoy ofreciendo hacerte suficientemente rica como para no volver a hacer esto nunca más». «No hago esto por dinero», dijo Sara en voz baja. «Entonces, ¿por qué?» Vincenzo señaló la puerta del congelador, el caos más allá. «Podías haber corrido en el momento en que se apagaron las luces. Podrías haberme dejado ahí y haber desaparecido. A ti no te quieren. Tú misma lo dijiste. ¿Por qué sigues aquí?» Sara estuvo callada un momento, su aliento formando nubes en el aire helado. Afuera podía escuchar los pesados pasos de Roman circulando, y el parloteo de radio del equipo táctico coordinando su próximo movimiento.
Tenían quizás 2 minutos antes de que alguien descubriera dónde habían ido. Hace 6 años, dijo Sara por fin, estaba en una operación en Bogotá. Inteligencia mala, peor planificación. Mi equipo fue comprometido. Intentábamos extraer a un informante, un chico realmente, quizás 19 años. Había ayudado a mapear la red de distribución de un cartel y ellos lo habían descubierto. Sara tocó la cicatriz en su antebrazo, oculta bajo la manga. Estábamos a 15 metros del punto de extracción cuando nos golpearon. Tenía que elegir. ¿Salvar a mi equipo o salvar al chico? ¿Cuál elegiste? Intenté salvar a los dos. La voz de Sara era plana, sin emoción. La forma en que la gente habla del trauma cuando ha tenido que revivirlo demasiadas veces. Perdí 3 operadores. El chico murió de todas formas. Murió desangrado en mis brazos mientras yo intentaba cargarlo y responder el fuego al mismo tiempo. Vincenzo estaba callado, mirando el rostro de Sara en la tenue luz. Después de eso, continuó Sara, la agencia quería saber por qué había puesto en riesgo al equipo por un activo. ¿Por qué no simplemente corté las pérdidas y me extraje? ¿Sabe qué les respondí? ¿Qué? Que el día en que empiece a medir vidas humanas por valor operativo es el día en que dejo de ser humana. Sara miró a Vincenzo directamente. Usted es un asesino, un narcotraficante. Ha destruido más vidas de las que yo podría salvar en 10 vidas. Y si los dos sobrevivimos esto, seguiré dispuesta a testificar contra usted en su juicio. Entonces, ¿por qué? Porque esa gente del guardarropa no eligió estar aquí esta noche. Porque dejarle morir para salvarme a mí me convierte exactamente en lo mismo que las personas que me entrenaron para matar sin conciencia. Sara se impulsó hacia arriba, haciendo una mueca de dolor por las costillas. No le salvo porque usted valga la pena ser salvado. Le salvo porque perder esa parte de mí misma no vale ninguna cantidad de supervivencia. Vincenzo la observó por un largo momento. Luego, sorprendentemente, se rió. Un sonido corto y amargo. ¿Sabe cuál es la gracia? Llevo 30 años rodeándome de personas que mueren por mí y la única persona que de verdad podría estarlo es la que intenta meterme en la cárcel. La vida está llena de pequeñas ironías, dijo Sara. Sara fue hacia la puerta del congelador y pegó el oído al metal frío. Afuera se están organizando. Tenemos quizás 90 segundos antes de que irrumpan por esta puerta. Entonces, ¿cuál es el plan? Sara sacó el cuchillo de chef de donde lo había guardado en el cinturón. La hoja todavía manchada con la sangre de Roman. Que dejamos de correr, dijo Sara. Y ponemos fin a esto. La puerta del congelador explotó hacia adentro con una fuerza que envió vapor helado a raudales hacia la cocina como un efecto especial del infierno. Roman había dejado de intentar ser sutil. Roman simplemente había agarrado el manillar industrial y arrancado todo el mecanismo de cierre del marco de la puerta, con el metal retorcido chillando en protesta. Sara lo había anticipado. Sara y Vincenzo ya se estaban moviendo, habiéndose posicionado a cada lado de la puerta. Cuando el enorme armazón de Roman llenó la apertura, Sara atacó primero, pero no a Roman sino al entorno. Sara agarró el extintor de CO2 montado en la pared y lo descargó directamente en la cara de Roman a quemarropa. La ráfaga de gas comprimido y polvo químico no fue diseñada para hacerle daño. Fue diseñada para cegarlo. Roman retrocedió tambaleándose, arañándose los ojos, y Sara usó esos preciosos segundos para crear distancia entre ellos. Sara arrastró a Vincenzo hacia el centro de la cocina, hacia la línea de cocción principal donde el fuego todavía bailaba en los quemadores y el vapor todavía se elevaba desde las ollas olvidadas. El equipo táctico se expandía detrás de Roman, pero no podían tener una línea de fuego limpia. No con su enorme activo agitándose como un tornado. Sara tenía quizás 30 segundos antes de que se reposicionaran y convirtieran esto en un pelotón de fusilamiento. Roman limpió su visión más rápido de lo que Sara esperaba, sacudiendo la cabeza como un perro desprendiéndose del agua. Cuando Roman enfocó de nuevo en Sara, había algo nuevo en su expresión. No solo rabia, sino respeto. Sara lo había herido múltiples veces. Nada en su cerebro empapado de químicos le había preparado para una presa que respondiera tan eficazmente.
Roman cargó y la cocina se convirtió en un campo de batalla medido en centímetros y segundos. Sara agarró una olla de caldo hirviendo de la cocina y lanzó el contenido hacia Roman. El líquido escaldante le golpeó el pecho y la cara, y esta vez, finalmente, Roman reaccionó al dolor. El grito fue animal, primario, el sonido de nervios que incluso los estimulantes de grado militar no podían silenciar por completo. Pero Roman seguía avanzando. Sara se tiró bajo la mesa de preparación mientras Roman bajaba el puño donde Sara había estado de pie. La superficie de acero inoxidable se abolló bajo el impacto, el metal doblándose hacia adentro. Si ese golpe le hubiera conectado en el cráneo, no habría quedado suficiente para identificar. Sara rodó, salió por el otro lado, agarró una sartén de hierro fundido del estante colgante. 5 kilos de metal sólido caliente por haber estado cerca de la cocina. Sara la hizo girar en un arco tenso que habría enorgullecido a un tenista, conectando con la rodilla ya lesionada de Roman. El crujido fue audible incluso sobre el caos. La pierna de Roman cedió y, por primera vez, Roman cayó de verdad hasta una rodilla. Sara no dudó. Saltó sobre la mesa de preparación usándola como trampolín y se lanzó hacia el estante de ollas colgante encima de la cabeza de Roman. Sus manos encontraron la barra de acero y Sara usó su impulso para hacer oscilar todo su cuerpo hacia adelante. Ambos pies conectaron con el rostro de Roman en una patada doble devastadora. Fue como patear una pared de hormigón. El dolor disparó por los tobillos y las piernas de Sara hacia arriba, pero la cabeza de Roman se sacudió hacia atrás. Sangre salpicando de la nariz de Roman, Roman se desplomó hacia atrás destruyendo la estación de pastelería y arrasando 3 días de preparación de postres. Sara aterrizó en cuclillas, su respiración llegando en jadeos entrecortados. Cada parte de su cuerpo gritaba. La conmoción cerebral hacía girar la habitación. Las costillas estaban definitivamente rotas. Pero Roman estaba caído, y eso era todo lo que importaba. Excepto que Roman se estaba levantando de nuevo. Esto no puede ser real, murmuró Sara. El equipo táctico se movía ahora, intentando obtener ángulo sobre Sara. Sara vio miras láser barriendo la cocina y supo que su suerte se estaba acabando. Fue entonces cuando Vincenzo hizo algo sorprendente por segunda vez esa noche. Vincenzo agarró el soplete de propano que había llevado antes, lo reignitó y acercó la llama a la freidora industrial que alguien había dejado encendida. El aceite dentro estaba muy por encima de su punto de humo y el efecto fue inmediato y catastrófico. La freidora erupcionó en una columna de llamas que lamieron el techo, activando el sistema de rociadores. El agua comenzó a llover, mezclándose con el incendio de grasa para crear aún más caos. El equipo táctico se dispersó, gritando advertencias sobre la propagación del fuego. En la confusión, Sara vio su apertura. Roman estaba de pie de nuevo, pero ahora luchaba. La pérdida de sangre, el colapso químico y el daño acumulado estaban finalmente superando incluso su fisiología potenciada. Sus movimientos eran más lentos, menos coordinados. Sus ojos no podían del todo enfocar. Sara agarró la última arma que necesitaba, un cuchillo de deshuesar, fino y flexible, diseñado para cortes de precisión. Sara se movió hacia Roman y esta vez Roman intentó agarrarla. La enorme mano de Roman salió rápida a pesar de todo y atrapó a Sara por el hombro. El agarre de Roman era como un tornillo de banco. Sara sintió algo separarse en el hombro. Sintió el pico ardiente de dolor que significaba daño en los ligamentos. Pero Sara ya se estaba moviendo, ya comprometida con el golpe final. Sara clavó el cuchillo de deshuesar en el lado del cuello de Roman justo encima de la clavícula, angulándolo hacia abajo. No para matar, Sara lo necesitaba vivo para el testimonio que podría proporcionar, sino para golpear el conjunto de nervios que apagaría sus funciones motoras. La técnica se llamaba golpe neural y Sara solo la había ejecutado con éxito 2 veces en su carrera. Requería precisión perfecta, ángulo perfecto, profundidad perfecta. Sara lo clavó. El cuerpo entero de Roman se puso rígido. La mano de Roman soltó el hombro de Sara mientras cada músculo se bloqueó simultáneamente. Los ojos de Roman se abrieron de par en par con algo que podría haber sido miedo, podría haber sido sorpresa, podría haber sido respeto. Luego Roman cayó hacia adelante como un árbol talado.
Sara se apartó y 140 kilos de músculo potenciado golpearon el suelo de azulejos con un golpe final y húmedo. Esta vez Roman no se levantó. El pecho de Roman todavía subía y bajaba. Sara podía verlo, pero Roman había terminado. La combinación de pérdida de sangre, disrupción neural y colapso químico había logrado finalmente lo que la violencia sola no había podido. El gigante había caído. Sara se giró para enfrentar al equipo táctico, el cuchillo de deshuesar todavía en la mano, el agua de los rociadores cayéndole por el rostro como lágrimas. Sara había dejado de correr. Había dejado de esconderse. Última oportunidad, dijo Sara, con la voz proyectándose por encima del sonido del agua cayendo y el fuego crepitando. Retírense o los tumbo a todos como lo hice con él. El operador líder levantó su arma y Sara se preparó para lo que viniera después. Entonces empezaron las sirenas. No una o dos. Docenas. La caballería había llegado finalmente. Atraído por las alarmas de incendio y los reportes de disparos, el operador dudó, escuchando algo en su auricular, luego hizo un gesto a su equipo. Se retiraron. Así de simple, disolviéndose de regreso en la oscuridad del comedor. Fantasmas profesionales desvaneciéndose antes de que llegaran las luces de la legitimidad. Sara se quedó de pie en la cocina destrozada, el agua de los rociadores cayendo, sosteniendo un cuchillo, de pie sobre el cuerpo de un gigante, y se dio cuenta de que de verdad había sobrevivido. De que de verdad había ganado. Las sirenas se intensificaban, multiplicándose como insectos electrónicos, convergiendo en el crit desde todas las direcciones. Sara podía escuchar el chirrido de los neumáticos, el golpe de las puertas de los coches, las órdenes cortantes de los agentes estableciendo un perímetro. En aproximadamente 90 segundos, esa cocina estaría llena de policías, paramédicos y preguntas que Sara no podía responder sin destruir lo que quedaba de su cobertura. Sara miró hacia abajo la enorme figura de Roman tendida sobre los azulejos, el agua de los rociadores acumulándose a su alrededor como un foso. El pecho de Roman todavía subía y bajaba, respiraciones superficiales e irregulares. Eso significaba que su cuerpo luchaba por mantenerse funcional a pesar de todo lo que Sara le había hecho. Roman viviría, probablemente. Lo suficiente para ser detenido, procesado y convertido en palanca contra quienquiera que lo hubiera enviado. Eso tendría que ser suficiente. Vincenzo estaba apoyado contra la mesa de preparación, la chaqueta del traje rasgada, el rostro ennegrecido de hollín y sangre que podría ser o no ser la suya propia. Vincenzo miraba a Roman con la expresión de un hombre viendo todo su mundo colapsar en tiempo real. Durante 30 años había creído que el poder era el dinero, la influencia y la capacidad de hacer desaparecer a las personas. Esa noche le había enseñado que el poder también podía ser una mujer de 55 kilos con un cuchillo de deshuesar y el entrenamiento para saber exactamente dónde colocarlo. Necesitamos ponernos de acuerdo en la historia, dijo Vincenzo, con la voz ronca por la inhalación de humo. La policía querrá saber. Usted no me conoce, interrumpió Sara, ya moviéndose hacia el fondo de la cocina. Nunca me ha visto antes de esta noche. Solo fui una mesera que tuvo suerte. Suerte. Vincenzo señaló la devastación a su alrededor. El equipo roto, los daños del fuego, el gigante inconsciente. A esto le llama suerte. Comparado con la alternativa, sí. Esto es mucha suerte. Sara estaba en la salida de emergencia ahora, la que llevaba al pasillo de servicio y al montacargas. Sara podía escuchar voces en el comedor, agentes comenzando su búsqueda. Sí, a esto le llamo mucha suerte. Sara extendió la mano y desató su delantal, la tela negra ahora manchada de sangre, grasa y suficiente evidencia forense para ubicarla en la escena durante años de análisis. Sara lo dobló cuidadosamente, casi ritualmente, y lo dejó sobre el mostrador de acero inoxidable cerca de la puerta. Espera, dijo Vincenzo, dando un paso hacia Sara. Necesito saber. Necesita olvidar, lo cortó Sara. La mano de Sara estaba en el manillar de la puerta y podía sentir el reloj agotándose. 30 segundos, quizás menos. Esta noche Roman Duque atacó su restaurante. Su equipo de seguridad luchó valientemente. Una mesera, a la que usted nunca le captó el nombre, ayudó durante el caos y luego desapareció en la confusión. Esa es la única historia que mantiene a los dos con vida.
La mandíbula de Vincenzo se tensó. Una docena de preguntas intentando abrirse camino. El caso federal contra mí. Usted dijo que estaba reuniendo evidencia. Lo estaba. Sara se encontró con los ojos de Vincenzo y algo pasó entre ellos. No del todo comprensión, no del todo confianza. Pero quizás el comienzo de un respeto mutuo entre dos personas que habían sobrevivido probabilidades imposibles juntas. Pero la agencia que lo estaba construyendo ya no existe. Y la mujer que estaba recopilando esa evidencia murió esta noche en el caos. Va a salir limpio de todo lo que ha hecho, señor Vincenzo. Considérelo un regalo. Un regalo. La voz de Vincenzo se elevó ligeramente, teñida de algo que podría haber sido rabia o podría haber sido desesperación. Pasó 6 meses intentando destruirme. Pasé 6 meses documentando sus crímenes para que la justicia pudiera servirse por los canales adecuados. La mano de Sara se apretó en el manillar. Pero esta noche me enseñó algo. El mundo no es ordenado. La justicia no es limpia. Y a veces la decisión correcta es dejar vivir al hombre culpable para que los inocentes no mueran en el fuego cruzado. Sara hizo una pausa. La gente de ese guardarropa puede volver a casa con sus familias porque yo tomé esa decisión. Eso vale más que meterle en la cárcel. Las voces en el comedor se acercaban. Sara podía escuchar a un agente dirigiendo a otros hacia la cocina, podía escuchar el crujido de las radios policiales coordinando su búsqueda. Nunca supe su nombre real, dijo Vincenzo en voz baja. Sara se permitió el fantasma de una sonrisa. Sí que lo supo. Estaba en mi etiqueta de nombre. Sara. Esa parte era verdad. Sara abrió la puerta y el aire fresco del pasillo de servicio se precipitó para mezclarse con el calor y el humo de la cocina. Viva mejor, señor Vincenzo. O al menos intente no morir peor. Volveré a verla. Dios, espero que no. Sara cruzó por la puerta y la dejó cerrarse detrás de ella. Lo último que vio Vincenzo fue su silueta desvaneciéndose en la oscuridad del pasillo, moviéndose con esa misma gracia decidida que le había salvado la vida. Y luego Sara desapareció. Vincenzo se quedó allí un momento, solo en la cocina destrozada con un gigante inconsciente y el sonido de las sirenas anunciando su llegada. Luego miró hacia abajo el delantal que Sara había dejado, doblado pulcramente sobre el mostrador como una bandera en un funeral militar. La etiqueta de nombre todavía estaba prendida. Sara F., empleada en grados 2847. 3 semanas de servicio en el CRIP. La puerta de la cocina se abrió de golpe y la policía irrumpió con las armas desenfundadas, gritando órdenes, exigiendo que Vincenzo se tirara al suelo. Vincenzo obedeció sin resistencia. Manos levantadas, movimientos lentos y deliberados mientras lo esposaban. Solo procedimiento, le aseguraron. Solo hasta que aclararan todo. Los ojos de Vincenzo no dejaban de volver a ese delantal. 2 horas más tarde, después de que se tomaron las declaraciones, se documentó la escena del crimen y Roman Duque fue cargado en una ambulancia bajo guardia armada. A Vincenzo por fin le permitieron marcharse. La detective al mando, una mujer cansada de mirada aguda, le había preguntado sobre la misteriosa mesera mencionada por varios testigos. No sé, había dicho Vincenzo, y era casi la verdad. Todo pasó muy rápido. Nunca llegué a verle bien la cara. La detective había sentido tomando notas, claramente escéptica pero sin evidencias suficientes para presionar más. Si recuerda algo más, llámenos. Por supuesto, detective. Ahora, Vincenzo estaba de pie fuera del CRIT mientras el amanecer se rompía sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos de oro y rosa que parecían obscenos dado lo violento de la noche. Su restaurante, su sala del trono, era ahora una escena del crimen, envuelta en cinta amarilla y repleta de investigadores. Pasarían meses antes de que volviera a abrir, si es que alguna vez lo hacía. El teléfono de Vincenzo vibró. Mensajes de sus lugartenientes, sus abogados, sus varios socios comerciales legítimos e ilegítimos, todos queriendo saber qué había pasado, si Vincenzo estaba a salvo, qué significaba esto para sus operaciones. Vincenzo los ignoró a todos. En cambio, pensó en una mujer que podría haberle dejado morir, que debería haberle dejado morir, pero que en cambio había elegido convertirse en un escudo entre él y la muerte.
Una mujer cuyo nombre real Vincenzo nunca conocería, cuyo rostro apenas había visto con claridad en el caos, que desapareció como humo en el momento en que llegaron las sirenas. Vincenzo pensó en lo que Sara había dicho. Viva mejor. O al menos intente no morir peor. Vincenzo miró sus manos. Las mismas manos que habían ordenado incontables muertes, que habían construido un imperio sobre el sufrimiento. Y por primera vez en 30 años, Vincenzo se preguntó si podría haber otro camino. Probablemente no. Casi con toda certeza no. Pero quizás. En algún lugar de la ciudad, Sara Fernández ya se había ido. Un nombre nuevo, una cara nueva, disolviéndose en las multitudes anónimas donde personas como Sara vivían entre las misiones que nunca habían ocurrido oficialmente. El delantal que Sara había dejado sería eventualmente catalogado como evidencia, archivado en algún almacén policial, olvidado. Pero Vincenzo recordaría. Vincenzo recordaría siempre. El ratón que había resultado ser un león. La mesera que había resultado ser un ángel de la muerte. La mujer que había salvado a un monstruo y luego desaparecido en la leyenda, dejando atrás nada más que un delantal vacío y una pregunta que lo perseguiría por el resto de su vida. Si ella podía elegir la misericordia, ¿por qué no podía él?